ver. Ahí está la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar un número. Vamos a trabajar primero solo con la columna de extrema izquierda, la que está abajo del signo de suma, del más. Yo les voy a dar un número y entonces lo que ustedes tienen que hacer es justamente sumas y únicamente nos van a decir el resultado. Por ejemplo, si yo les diera el número 2, ustedes harían la suma en su mente de 2 más 0 y solamente dirían 2 para el primero. Luego harían 2 más 2 y solamente dirían 4. Luego 2 más 3 y solamente dirían 5. Luego 2 más 7 y solamente dirían 9. 2 más 9 y solamente dirían 11. Entonces el resultado sería 2, 4, 5, 9, 11, 14. Más o menos a esa velocidad es que tendrían que hacer la operación o decir, bueno, los resultados. ¿Dudas o a todos les queda claro cómo funciona? Bueno, no veo manos levantadas, entonces vamos a elegir quién comenzaría con este pequeño ejercicio. Luis Rodríguez, por favor, habilita micrófono. Mande. ¿Sí? ¿Sí te quedaron claras las instrucciones? Sí. Ok, entonces el número que vas a utilizar como base para esas sumas va a ser 10. Ok. 10, 12, 13, 17, 19, 22. Muy bien, ahora utiliza el número 32. 34, 35, 39. Ay. Ya me quedé perdido. 48 y... 41, 32 y 9. Perdón. Y luego 32 y 12. 44. Ok, bueno, ahí ya Sí, ahí sí ya la me perdí. dificultad fue distinta, ¿verdad? Ya con el 32. Gracias, vamos a cambiar de víctima. Mauricio, por favor habilita tu micrófono. Sí, profesor. ¿Te quedó claro cómo es el ejercicio? Creo que sí. Ok, entonces el número que vas a utilizar va a ser 7. 7, 9, 10, 14, 16 y 19. Muy bien, gracias. Benítez Pacheco, el número que te va a tocar va a ser 17. 17, 19, 20, 24, 17, no, ¿qué? 24, ¿Cómo 20? 26, 24 ya. 26 Ajá. y 29. Ok, ahí medio se nos iba un poquito, ¿verdad? Bueno, Sí. está bien. Elizabeth. Puedes habilitar muy bien. ¿Te quedaron claras las instrucciones? Solo tengo que sumar los números que están ahí, ¿no? A la cantidad que usted me dé. Pero no es una suma, o sea, no es que a la cantidad que yo te dé le vaya sumando primero el 0 y luego el 2. Es por separado, digamos, ¿no? Es 1 a 1. Es la cantidad más el 0 y das el resultado. La cantidad que yo te dije más el 2 y das el resultado. ¿Sí? Sí. Ok. El número es 144. 144, 146, 149, 153. No, ya estás sumando acumulativo, no es acumulativo. O sea, nada más, por ejemplo, si yo te diera el número 1, sería 1 más 0, 1. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4.
1 más 7, 8. Y así. Te voy a cambiar de número. 26. 26, 28, 29, 36, ¿30 cuánto? 36, Ah. Luego. 35. Ahí ya están fallando. Ay, es que voy en el 9 o en el 7. Pues yo, esa fue mi duda. Vamos, me A dijo ver, vamos otra vez. Te voy a cambiar de número. Toma conmigo. 114. 114 más 2. Venga. 116. 117. ¿Sí? Venga, venga. 121. 121. Ajá. Luego. 123. Y 126. Bueno, cambiamos de persona. Gracias. Ariadna, por favor. Es que me dijo que sumáramos números. Habilita micrófono. Sí, aquí estoy. ¿Lista? Sí. Ok. 18. 18, 20, 21, 25, 27, 40. 18 y 12 son 40. No, son 30. Ok, bien. Tomás, vamos a ir a la siguiente columna. Funciona igual, nada Sí. más que ahora es una multiplicación. Sí. Ujú. Ok. El número es 3. 3, 9, 15, 27. ¿Cuánto? Bueno, era. A ver, otra A vez. ver, Es el primero, a ver, bueno, otra vez. Es a 3, ver. 9, Sí. 15, 21, Ajá. 27, Ok. 30. Muy bien. Gracias, Geraldine. Gracias. Sí, ¿Lista? lista. Vamos a trabajar la multiplicación número 4. 4, 12, 20, 24, 36 y 40. 4 por 7. Ah, no, me equivoqué, 28. Ok, bien, gracias. Bueno, entonces no a todos les tocó el mismo nivel de dificultad. Al rato vamos a continuar con este ejercicio. Entonces, bueno, vamos a compartirles ahora una presentación para que continuemos revisando la información todavía del capítulo 1 del CIDER respecto a procesos de separación. Bueno, ya habíamos hablado del factor de separación, habíamos dicho que esta era una definición, aunque se puede dar también en términos no solo de fracciones molares, sino de concentraciones, y es una expresión matemática que nos indica el grado de separación de componentes, por lo menos en dos fases, ¿no? Esta definición es para sistemas binarios y habíamos dicho pues que a lo que le llamamos la fase 1 y la fase 2 es un tanto arbitraria. Estas serían las composiciones que podrían ser las reales del proceso de separación, ¿no? Y esas fases 1 y 2 son las fases o las corrientes o los productos que salen
del proceso. Estamos utilizando esos tres términos un tanto como sinónimos, ¿no? A la salida del proceso puede haber productos, puede haber corrientes o puede haber fases. Y hablábamos de un factor de separación inherente cuando está en condiciones ideales. Para procesos de separación basados en equilibrio, entonces podemos hacer una estimación de ese factor de separación con los datos de equilibrio. Para procesos basados en... ok, ahorita voy al chat. Para procesos basados en velocidades de transporte, entonces también se puede hacer una estimación de un factor de separación inherente, y ahí las condiciones ideales va a ser que solamente gobierne o controle todo el proceso el fenómeno de transporte en el que se basa el método de separación. Entonces no debe de haber competencia con otros fenómenos de transporte. Bien, ahí voy. Ay, gracias. Efectivamente no estoy grabando la clase. Ya empecé a grabarla. Gracias. Bueno, entonces ahí decíamos factor de separación, es la definición, y podríamos tener una estimación de ese factor. Ese le llamamos el factor de separación inherente, el que está en condiciones ideales. Nos basamos en información de termodinámica, información de equilibrio, cuando los métodos de separación obviamente se basan en etapas de equilibrio o en esa condición de equilibrio. Y para procesos gobernados por velocidades de fenómenos de transporte, entonces ahí lo que hay que hacer es tomar en cuenta únicamente o las condiciones en las que solo todo el proceso estuviera controlado por el fenómeno de transporte base del método de separación. No debe de haber una competencia o el efecto de otros fenómenos de transporte. Ok, bueno. Nos habíamos quedado en la parte de revisar sus respuestas del ejercicio del diagrama de equilibrio TXY. Y entonces vamos a ver cuáles son sus respuestas. Vamos a pedirle a Anayeli si nos puedes, por favor, compartir respuestas de ese ejercicio. Pero no puedo compartir pantalla, profe, ¿está bien? Y entonces, ¿cómo Es que no se me vemos olvidó los escanearlo. resultados? Karina, ¿tendrás las respuestas? Perdón, sí las tengo, pero en el cuaderno y solo tengo de las primeras dos. Si me permite, les puedo tomar una foto y enseguida les puedo compartir la pantalla. A ver, eso está bien. Un segundo, por favor. Sí, sí. Mientras yo les voy a compartir cómo es que a veces me siento.
Solo perdón si hay mucho ruido, es que los vecinos tienen No te reunión. preocupes. Perdón, ¿sí se ve? Sí se ve. Ya nada más falta que te Ah. escuchemos. Ok, bueno, esta gráfica es la de El primer X. inciso, el inciso A. El primer inciso. Sí, Ajá. el primer inciso, esa la resolví, bueno, con un ejercicio que tenía. Y bueno, decía que, bueno, a la conclusión que llegué es de que el factor inherente iba aumentando con respecto a la sustancia que se iba recuperando. ¿Por qué esa concavidad? O sea, ¿eso fue con datos? Sí, sí fue con datos de una gráfica de, deme un segundo. O sea, Era de ajá. isopropanol con agua, era un diagrama. Ok. Bueno. Está bien, pueden usar datos. Ahora, aquí va a ser algo muy importante que ustedes de alguna manera tengan bien presente cómo definieron el factor de separación, porque dijimos, es un tanto arbitrario cuál va a ser la fase 1 y cuál va a ser la fase 2. Entonces, algo que falta ahí es indicar justamente si la fase 1 es el líquido o si la fase 2 es el líquido. Ok, es que en este caso era extracción líquido-líquido. Entonces mi fase 1 era isopropanol y mi fase 2 era agua. Ok, líquido, pero bueno, líquido no va a corresponder propiamente al diagrama TXY que teníamos, ¿cierto? Ok. Porque, bueno, ese era para líquido vapor. ¿O tenía la misma forma? Porque primero habíamos hecho la deducción, digamos, estaba el diagrama TXY y a partir de ese hicimos la deducción de cómo sería el diagrama XY. Que es ahí el que está. A ver, le voy a poner una flechita, ¿no? Este diagramita. Espero se vea ahí la flechita en verde, ¿no? Entonces, ese diagrama fue del que hicimos la deducción y después teníamos de alguna manera que decir cómo es ahora sí alfa en función de X. Pero depende mucho cuál sea, o sea, si toman los cocientes
ya sea de Y sobre los de X o los de X sobre los de Y. Eso va a ser importante. Voy a dejar de compartir tu pantalla y luego volvemos. Entonces, tú propones, obviamente, aquí que va a ser cóncava hacia arriba, que va a ir aumentando alfa conforme aumenta X, pero sí falta indicar cuál es la definición, ¿no? Y bueno, si tomaste datos de equilibrio líquido-líquido, pues va a ser así como difícil relacionarlo con equilibrio líquido-vapor, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, estos son resultados también tomando valores, o sea, no es meramente algo cualitativo, ¿no? En Excel hice yo las gráficas, aunque para presentárselos a ustedes borré los valores de temperatura en el sentido de que el ejercicio que yo les había pedido era cualitativo, ¿no? Las fracciones obviamente sí van de 0 a 1, entonces bueno, aquí esa primera parte esa ya la habíamos revisado. Lo que estaba pendiente era ver justamente cómo estaban el factor de separación en función de X. Entonces, si el factor de separación lo definimos como las fracciones, bueno, digamos en el numerador tomamos las fracciones del vapor y en el denominador las del líquido, entonces vamos a tener un factor de separación como el que mostraste. Ajá. Una línea o una curva cóncava hacia arriba que simplemente aumenta de manera gradual en el intervalo de estos valores. Ahora, yo para presentarles estos datos cambié lo que era la escala del eje vertical con el objetivo de que se mostrara, tuviera mejor calidad esta gráfica. Y entonces lo que hice fue utilizar una escala logarítmica. ¿Ah? Por eso vemos que en las divisiones pues van de 10 en 10, ¿no? Entonces la escala es logarítmica, pero bueno, la forma de la curva va ahí hacia arriba, ¿no? Y vemos que los valores del factor de separación son relativamente grandes, ¿no? O sea, ya habíamos hecho nosotros un análisis de qué significaba que alfa i tuviera valores grandes, ¿no? Cuando aquí estamos, ¿no? Entonces, el componente i tiende a concentrarse en la fase del numerador, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo, pues es, o nos está reafirmando eso que ya habíamos mencionado, que ya habíamos indicado, en el cual el componente i estaría mayoritariamente en la fase vapor, estaría concentrado en la fase vapor. Eso es lo que nos indica esta gráfica, pero tenemos siempre que tener presente cómo definimos el factor de separación. Si lo hubiéramos definido a la inversa, que es este el caso, donde en el numerador estamos tomando las fracciones molares del líquido y en el denominador las fracciones molares del vapor, cambia la forma de esta gráfica. Y si nos fijamos en los valores de alfa y j, pues no son alejados de 1 y grandotes, ¿no? En general son pequeños. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el componente i se está concentrando en la fase que yo indiqué en el denominador del factor de separación. O sea, son los mismos datos, no tiene que ser el resultado distinto en cuanto a decir dónde está concentrado el componente i, pues obviamente está concentrado en la fase vapor, ¿no? O sea, es coherente con la anterior gráfica, pero la forma de la gráfica no es la misma. Y entonces vemos, bueno, aquí cuál sería obviamente
la forma de esa gráfica. Entonces, sí es importante indicar cómo se definió el factor de separación. Bien. Karina, entonces, ¿nos quieres hablar un poquito del inciso 2 del B? Es que no estoy segura que sea correcto. Perdón, ya verifiqué mis datos y Ajá. sí es un diagrama líquido ¿Líquido vapor? vapor. Ok. O sea que el isopropanol, bueno, tengo que el punto de ebullición es a partir de 82 grados y sí se hizo, bueno, se tomaron como referencia las temperaturas de 82.5 grados centígrados a 100 grados centígrados para poder resolver ese diagrama. Ok. Entonces, sí fue un diagrama líquido vapor. Ok. Y entonces coincide en que tu definición del factor de separación era, en el numerador tenías fracciones en el vapor y eso en el numerador y en el denominador tenías la correspondiente al líquido. Sí, que Ok. era en este caso agua. Ok. Luego, inciso B, dices que tienes dudas. Sí, en ese tengo dudas porque, bueno, solo tomé como referencia el diagrama anterior que habíamos hecho, el XY, donde nos decía que el valor del líquido era mayor, perdón, el valor del vapor era mayor que el líquido. Entonces, bueno, voy a compartir lo que tengo. A ver. En este caso, bueno, tomé como referencia el diagrama anterior que nos decía que los valores de X eran menores y conforme iba, bueno, en este caso aumentando la temperatura, cambiaban los valores. En este caso iba aumentando el O valor sea, de X. después del azeótropo. Ajá, Ujú. solo fue lo que tomé como referencia. Ok. Bueno, digamos, si antes del azeótropo, no sé si puedas indicar ahí sobre la imagen que estamos viendo, ¿dónde estaría más o menos el azeótropo? Yo diría que está por aquí. ¿Sí se nota? ¿En el máximo? Ajá. Ok. Entonces, digamos, antes del máximo sería la información que teníamos, obviamente, de previo a lo que era el azeótropo. Previo al azeótropo habíamos dicho, digamos, previo al azeótropo, la situación es la misma que en el inciso A, ¿cierto? Sí. O sea, el componente I va a estar efectivamente concentrado en la fase vapor. Y entonces, así como en el inciso A, pues tenías una curva ascendente, cóncava hacia arriba, pues uno esperaría más o menos el mismo comportamiento. Entonces, hasta ahí iría bien. Y luego, pasando al azeótropo, a la derecha del azeótropo, veíamos pues que ahora el componente I está más concentrado, pero en la fase líquido. Y yo justamente les mostré pues que ahora cuando el componente I está más concentrado en el término del denominador del factor de separación, pues entonces ahora vamos a tener una gráfica descendente. Entonces, en ese sentido, pues lo que nos estás mostrando, pues tiene coherencia, ¿no? O sea, si tú dices el máximo, más o menos es donde está el azeótropo, el máximo en la gráfica que estás mostrando, pues obviamente después del azeótropo, el alfa va a ir disminuyendo. ¿No? Y entonces, ¿cuál era tu duda?
Sí, sí, había sido como correcto lo que estaba determinando. Ok, bueno, a mí me parece que sí tiene coherencia, que tiene lógica. Ahora pregunta a tus compañeros, ¿todo el mundo llegó a una gráfica similar, por lo menos en cuanto a calidad, vaya, en cuanto a la parte de la tendencia? ¿O hubo otras opciones y consideran que, o que también podría ser válida o que está en contradicción su gráfica con esta gráfica? Levanten manos si fuera el caso. Bueno, Fernando. Sí, profe, yo tenía, o sea, es que yo partía desde uno, o sea, no empezaban la ordenada, sino empezaba el valor de uno del factor de separación para la gráfica 1 y la 2. Ok, empezaban en el valor de 1. Sí, porque, Okay. Pero bueno, es que yo digamos, tomaba como, en cuanto a forma, en cuanto a forma, ¿es lo mismo? sí, son parecidas. Ok, ahora, respecto a qué valor tendríamos, aquí la situación sería que sí, que efectivamente cuando, bueno, es difícil. A ver, voy a poner otra vez la expresión y les voy a decir por qué, por ejemplo, mis gráficas. Gracias, Karina. A lo mejor, ¿tienes el inciso C, Karina? No para que lo pongas ahorita, pero No, ¿lo doctor, tienes? no lo tengo. No lo tienes. Bueno. No. Cuando X y vale 0, no estoy incluyendo, por lo menos yo en las gráficas, el valor de alfa, porque hay una situación ahí que si nos vamos a la definición del factor de separación, cuando X y vale 0, entonces alfa no estaría definido. Porque, por ejemplo, aquí, cuando X y vale 0, tendríamos que este término valdría 0 y lo que si esto tiene un número que se va a indeterminar. Si el numerador fuera un número, va a haber una indeterminación aquí. Pero por otro lado, cuando X y vale 0, pues Y de Y va a valer 1 y entonces tanto en numerador como en denominador vamos a tener ahí indeterminaciones. Por eso es que en estas gráficas no tomamos en cuenta el factor de separación. Además, no tiene lógica hablar de un factor de separación cuando en lo que nos enfocamos es en separar componentes cuando X y vale 0. O sea, cuando X y vale 0 significa solamente hay un componente, no se tiene la mezcla binaria, ¿no? Entonces, es por eso que no ponemos la gráfica no puede empezar en 0 como para ver cuánto vale alfa. ¿Sí queda claro, Fernando? Sí. Ok. Bueno, ahorita mi cámara, por más que la intento prender, no quiere. Sigue con el sol. Se apagó, pero bueno, yo aquí sigo, por lo menos hablo y hablo y hablo. Bueno, ¿alguien sí logró responder o hacer una propuesta para el inciso C? Manitas levantadas de quien sí lo logró. Tomás, ¿nos quieres compartir la respuesta? Sí, profesor, solo deme un segundo, por favor. Por favor.
Ya regresó mi cámara, pero bueno. Doctor, ya lo voy a compartir. Perdón, es que esto es el teléfono. A ver. ¿Ya está compartido? Pues dice que está compartiendo la pantalla, pero no veo alguna gráfica o algo así. Veo dos iconos. Ahí ya se alcanza a ver el Excel. No sé si de alguna manera puedes como seleccionar el Excel para que ocupe toda la pantalla o algo así. Mm, Si no, pues aunque ¿Puedo sea... hacer más grande la gráfica? ¿Perdón? ¿Puedo A hacer más ver. grande la gráfica? Si no, por lo menos Bueno, mueve meter un tu poco de... gráfica, que tu gráfica quede a la izquierda de la pantalla. ¿Así? Ah, yo no, ándale, ahí ya se ve mucho mejor. No sé si Ok. era en internet o qué, pero bueno. Entonces, a ver, ahora sí explícanos. Es el inciso C. Sí, es el inciso, doctor. Yo en este caso yo grafiqué alfa, pero lo hice para el vapor, tomando que mi componente I es el vapor. A ver, I no es el componente, no puede ser el vapor. I es una sustancia. Perdón, es la componente más volátil. Sería en este caso, es que en este caso esa Claro. gráfica... Más bien lo que tienes que decir es en alfa, ya ves que si tomamos de alfa el numerador y el denominador, ¿qué pusiste en el numerador? ¿Las fracciones del vapor o las fracciones del líquido? Eso es lo que nos tendrás que decir. Ok, En el numerador. En el numerador puse las fracciones del vapor. Ok, las fracciones del vapor. Está bien. Entonces, cuando alfa sea mayor que 1, lo que va a significar es que el componente ahí está concentrado en esa fase vapor. Sí. Bien, entonces ahora sí explícanos un poquito más de la gráfica. Ok. Es que, bueno, yo tomé los datos, profesor, de un examen anterior que tuve. Sí, está bien. Solamente grafiqué, o sea, calculé alfa con la ecuación y pues lo grafiqué respecto a X y a Y. Ok. A A ver, las fracciones. la gráfica que tienes a la derecha, que es la de XY, o la de Y en Ajá. función de X. ¿Ese Sí. es para el mismo ejercicio? Sí, ¿Podrías mostrarla completa? claro. Por favor. ¿Ahí se ve Porque, completa? ajá. ¿Y entonces la TXY es del mismo ejercicio? Sí, también. A ver, muestra la TXY. A ver, en este caso la TXY, yo lo que estoy viendo en la pantalla no correspondería al inciso C, correspondería al inciso A. Sí, exactamente. Ok. Es por eso que me había quedado la duda, porque ver, las gráficas se entonces, parecen mucho. no me confundan. Entonces, estamos en el inciso A, porque la TXY no le veo un azeótropo entre 0 y 1, ¿no? Entonces, es el inciso A. Luego, mueve a la izquierda. Ok. Para que veamos ahora la correspondiente XY.
En el inciso A, pues ya habíamos dicho que era una curva que tenía que estar por arriba de la línea de 45 grados. Mueve a la izquierda, por favor. Ándale. Y efectivamente es lo que estás mostrando, ¿no? Ándale ahí. Es cóncava hacia abajo, y está por arriba de esa recta de 45 grados. Y luego sí, muévete a extrema izquierda. Entonces, para ese inciso A, ahí lo que tenemos es alfa. ¿Seguro que definiste en el numerador de alfa las fracciones de vapor? Sí, doctor. O sea, ¿sí me escucha? Sí. En el numerador, sí que tengo la tabla, miren. Aquí está. Entonces, de 3. Yo no veo la tabla todavía. No sé por qué. Sigo viendo la gráfica. Yo creo que mi internet está muy lento. Bueno. ¿Ahí ya la ve? Pues vi que se movió un poquitito. Ya veo la columna de alfa. Ok. En este caso tengo la fracción de vapor. En la parte del numerador tengo la fracción de vapor entre 1 menos la fracción de vapor. Ajá. Y en el denominador tengo la fracción del líquido entre 1 menos la fracción del líquido. Ok. Entonces, por ejemplo, para el valor de 0, tuve que poner un valor cercano a 0, porque si lo pongo a 0 se me indetermina. Claro. Y al final igual, tuve que poner un valor cercano a 1 para poder graficarlo. Ok. Sí, eso está Entonces, bueno, esa gráfica fue la que obtuve, pero realmente no la entiendo bien porque siento que se parece a la gráfica de temperatura XY. Bueno, ya entendí esa parte. A ver, efectivamente se parece a la de TXY porque tú nos estás mostrando algo más. Yo lo que había pedido era alfa en función de X. Esa, no sé si es la línea roja o la línea azul. La línea azul. Ok, la línea azul. Y luego hiciste otra gráfica que nos dice, o bueno, que yo lo que veo es alfa en función de Y, ¿cierto? Sí, alfa en función de Y, sí. Ok, y esa es la línea roja o naranja. Ajá. Sí. Entonces, tú estás dando los resultados de cómo alfa está en función de X y además en la misma gráfica como alfa está en función de Y. En lo que presentó Karina, lo que yo presenté, solamente pusimos alfa en función de X. Por eso en tu caso tienes hay dos curvas. No es que esté mal, Ok. estás dando más información. Ok, doctor. ¿Sí? Ahora, por otro lado, aquí lo importante es ver otra cosa. Cuando cambiamos de sistema, tú tomaste metanol agua, los valores de X y de Y son tales que en cualquier caso, digamos, quitando los extremos, el valor de alfa es mayor que 1, ¿no? Y en este caso vemos que conforme X se acerca a 0 o Y se acerca a 0, el valor de alfa es todavía más grande. Entonces, lo que nos está diciendo es la misma información que en las otras gráficas que presentamos.
el componente I se está concentrando en la fase vapor. Pero lo que estamos viendo, a diferencia de las gráficas que, por ejemplo, yo les presenté, es que no necesariamente la tendencia es la misma respecto a la gráfica que yo les di. Entonces, lo que estamos viendo es, puede haber distintas tendencias, pero en todos los casos lo que estamos concluyendo es que cuando tenemos el inciso A, los valores de alfa van a ser tales que la conclusión es el componente I está concentrado en la fase vapor, porque alfa es mayor que 1. ¿Sí queda claro, Tomás? Sí, doctor. Bueno, ¿hiciste el inciso C? No, es que no tuve datos para un aciótropo. Ok. Tenía miren, pero no sé si este sea un aciótropo. Ahorita ya lo estoy, bueno, ahorita en lo que carga. Ajá. A ver si ya ahorita lo ve. A ver. Ahí va lento, pero ahí va. Ok, entonces ahí tenemos el isopropanol agua, efectivamente es un azeótropo. Y ahí lo que yo estoy tratando, a ver, voy a lo que yo... Pero ese sería para el caso B. Sí, bueno, es que mi duda era si esa mezcla es un aciótropo. Sí. ¿No? Okay. Alrededor de 60. Vemos ahí que hay un azeótropo, ¿no? La X y la Y ya son muy, muy parecidas. Ahora, habría que encontrar... ¿Sí? En este caso, todos los puntos se intersectan y ya la recta no vuelve a como a separarse, como que no se vuelve a dividir. Exacto. ¿No? Entonces, ese sería obviamente un tanto distinto a lo que yo había dibujado, como los 3 casos, pero podrías también hacer el análisis, ¿no? Entonces, lo que sí faltaría sería, nos sigue faltando este inciso C, ¿no? En el cual el azeótropo está describiendo en esta gráfica TXY, ahí está describiendo un máximo. Bueno, entonces, lo que les pido es que vuelvan a revisar otros casos de diagramas de equilibrio líquido-vapor que tengan ese tipo de azeótropo para que por favor hagan el ejercicio y vean cuál es el resultado. Bien, Tomás, ¿algo que quieras agregar o eso sería? Eso sería todo, doctor. Gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, entonces, yo espero que bueno, en un ratito vamos a hablar de los conceptos relacionados con termo. También en la sesión pasada estuvimos hablando de las secuencias de separación y lo que les decía era que hicieran un pequeño ejercicio tomando el caso ideal de separaciones en las que en cada corriente podemos tener componentes puros. Y se pueden hacer cortes bien definidos en estas secuencias de separación. Entonces, teníamos una mezcla de 4 componentes y les pedí que hicieran el ejercicio de determinar cuántos trenes eran posibles. Liliet, ¿cuántos trenes obtuviste? Solo hice 4, profe. 4, ok. Vamos a hacer, bueno, déjenme ver la... Ay, me hago bolas con esto del Zoom, pero bueno. Ahí ya estoy viendo a ustedes el menú de participantes y el chat. Les voy a pedir que
Levanten la mano los que obtuvieron más de 4 opciones de trenes de separación. Ariadna. Ariadna, ¿cuántos trenes fueron? Yo en total obtuve 5. 5, igual que Nes. Mauricio, ¿también 5? Sí, profesor, igual 5. Ok. ¿Alguien obtuvo más de 5? Bueno, pues la respuesta es efectivamente 5. Si obtuvieran menos, pues entonces por ahí faltó considerar alguna situación. Les voy a mostrar. Uy, ahí quedó. Las 5 opciones. Ajá. Muy importante era que el orden de los componentes no lo cambiaran en las salidas de estos trenes o de las columnas, ¿no? Entonces, yo la vez pasada no les dije más que, bueno, dibujen todas las opciones de trenes que puedan ser posibles bajo ciertas restricciones, pero no les indiqué que hay una formulita que nos sirve para estimar cuál es ese número de secuencias o trenes de separación, que es lo que ahorita les estoy mostrando, ¿no? Entonces, el número de secuencias o trenes de separación es igual al factorial de 2 por n-1 sobre el factorial de n, multiplicando aquí al factorial de n-1. Entonces, cuando n es igual a 4, pues tendríamos en el numerador 6 factorial y en el denominador una multiplicación de 4 factorial por 3 factorial. N en este caso es el número de componentes a separar. A veces no deseamos separar todos los componentes de la mezcla. En este ejercicio ya les dije, separen los 4 componentes, que los 4 queden puros, pero podría ser una mezcla de 4 componentes y solamente querer separar 2, o sea, que 2 quedaran puros y que 2 quedaran como mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, que A quedara puro, B puro y C y D quedaran como mezcla. En ese caso, lo que queremos separar, digamos que son 3, queremos hacer una separación de 3 a partir de la mezcla de 4. Y en ese caso tendríamos que evaluar para n igual a 3. Pero bueno, en este caso n era igual a 4 y tendríamos aquí los factoriales. Generalmente no es necesario utilizar calculadora, simplemente hacemos el desarrollo de los factoriales y simplificamos. 6 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, sobre 4 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, y luego acá el 3 factorial, 1 por 2, por 3. Y entonces simplificamos 1 por 2, por 3, por 4. A ver, voy a ver dónde quedó las herramientas donde puedo ahí. 1 por 2 por 3 por 4 lo puedo simplemente simplificar con el 1 por 2 por 3 por 4 del denominador. Perdón, aquí hay un error. Me faltó ponerle aquí un puntito entre el 2 y el 3. No puede ser 23, pero es el 2 por 3. Ese 2 por 3 lo vamos a simplificar con el 6. Y entonces todo eso nos da un resultado de 5. 5 secuencias posibles. Y las 5 secuencias pues están ahí dibujadas en la parte inferior. Vemos que todas son distintas. Entonces, bueno, les estoy ahí compartiendo las 5 secuencias pues para que ustedes puedan comparar con lo que ustedes dibujaron y poder, poder en este espacio resolver dudas, ¿no? Entonces, si hay dudas, por favor, levanten mano. Espero ya se hayan dado cuenta. Si se obtuvieron menos de 5 secuencias, pues ya ahorita de comparar también ya se habrán dado cuenta de cuáles faltó o cuáles les faltaron. Bueno,
Entonces, digamos, hemos estado hablando de métodos de separación. Tenemos varias opciones para obtener componentes de mezclas. Ya revisamos que los distintos métodos se basan en distintas propiedades de los componentes a separar. Algunas propiedades son moleculares, algunas propiedades son de transporte, algunas tienen que ver con termodinámica, ¿no? Con el equilibrio de fases. Y una vez que nosotros sabemos cuál es la opción de la operación de separación que nos conviene aplicar, resulta que muchas veces tenemos que hacer una serie de equipos para lograr la separación deseada. En ese punto estaríamos nosotros. Aquí, por ejemplo, si el objetivo de este ejemplo idealizado, porque ni siquiera les dije qué sustancias son las que se van a separar, el resultado son 5 opciones de trenes de separación. Y entonces lo que seguiría, un camino a seguir sería hacer un dimensionamiento, por lo menos una estimación de las dimensiones. Puede ser ese dimensionamiento riguroso si tenemos datos de los balances de materia, condiciones de operación, o puede ser con una estimación con menos precisión basándonos en algunas correlaciones o en algunos métodos incluso gráficos que nos permiten estimar ya dimensiones. Y luego con esas dimensiones estimar costos, porque finalmente no vamos a implementar las 5 secuencias para lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera elegir de estas opciones cuál es la mejor. Y esa elección muchas veces se da en términos económicos. Entonces, esa sería una opción. Otra opción sería decir, bueno, el costo de estas columnas va a ser directamente proporcional a los flujos, porque el tamaño de los equipos es directamente proporcional a los flujos de alimentación que se tiene en un equipo. Y va a ser inversamente proporcional a la diferencia de propiedades en las que se basa la separación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si esto fuera destilación ordinaria, entonces yo lo que terminaría diciendo es el costo de cada una de las columnas es directamente proporcional. A ver si me sale. Es directamente proporcional. Eso es una alfa. Y entonces tendría al flujo de alimentación de esa columna entre la diferencia, voy a poner aquí delta, en el sentido de una diferencia, de las temperaturas de ebullición de los componentes de los que estoy haciendo el corte, ¿no? O sea, por ejemplo, si quisiera de alguna manera estimar la expresión de la derecha que escribí, sería el flujo, para esta primera columna sería el flujo total de alimentación entre la temperatura de ebullición de B menos la temperatura de ebullición de A, porque el corte se hizo entre A y B. Y luego, si quisiera estimar el valor de lo que está aquí a la derecha para la columna B y C, pues haría algo similar. El flujo de alimentación que entra a la segunda columna entre la temperatura de ebullición de C menos la temperatura de ebullición de B. Y de alguna manera podría estimar entonces estos cocientes para cada una de las 5 opciones, y aunque no tenga la constante de proporcionalidad, pues vería cuál de esas expresiones, cuál de esos cocientes es el menor. Eso me daría una idea de cuál va a ser el tren más barato, y con eso decir, ok, ya seleccioné la mejor opción en términos económicos. Y no necesitaría
no necesitaría llegar a algo muy detallado, o sea, son cálculos fáciles. Alejandro. Profe, eso en componentes reales, ¿cómo se podría hacer? O sea, es que usted habla de que los cortes se hace, digamos, entre A y B, pero nosotros acomodamos como nuestra sustancia y sabemos qué tipo de pues, sustancias tenemos, ¿no? Pero sabemos qué sustancia sale de A y cómo sabríamos qué sustancia utilizar para los delta. O sea, ya en términos reales, en lugar de tener A, B y C, pues ahí tendrías, no sé, etano, etileno, pentano. Tú ya sabrías cuáles son las sustancias y puedes ver de la literatura cuáles son sus puntos de ebullición. Y entonces lo que sí tendrías que hacer es, al proponer las secuencias, tendrías justamente que ordenar esas sustancias por puntos de ebullición. Entonces, la sustancia más volátil siempre va a estar en la parte superior. Siempre va a ser lo que yo aquí dibujé como A, es la sustancia más volátil, es la que tiene el menor punto de ebullición. Y la sustancia más pesada o la menos volátil va a ser la de hasta abajo. Entonces, la menos volátil, pues obviamente va a ser la que tiene mayor punto de ebullición. No sé si eso resuelve tu pregunta, Alejandro. Sí, gracias, doctor. Ok, gracias. Bueno, entonces, decíamos, esta sería una manera de abordar y de resolver cuál es la mejor secuencia de separación sin necesidad de todavía detallar muchísimo o tener un alto nivel de precisión en el dimensionamiento de los equipos. De manera rápida podemos desechar algunas opciones y estimar cuál sería la mejor. Ahora, también hay una serie de heurísticas que ustedes vieron ahí en lo que es el capítulo 1 de CIDER. Necesito borrar los dibujitos que hice en la anterior. Ok, ahí ya quedó. Y estas heurísticas lo que nos permiten es justamente proponer algunas secuencias de separación. Mientras mayor número de heurísticas se puedan implementar, en principio voy a obtener una buena propuesta de tren de separación. Ahora, las heurísticas, ya dijimos, son reglas de dedo, reglas basadas en la experiencia. Y estas heurísticas o esta lista de heurísticas no significa que todas tienen que aplicarse a la misma secuencia. A veces, al aplicar una, ya no podemos aplicar alguna otra. Puede que sean excluyentes, pero en principio el orden en el que aparecen sí tiene que ver con la importancia. Es decir, en ese orden vamos a tratar de aplicarlas y va a depender mucho de las propiedades de la mezcla a separar, ¿no? Entonces, primera heurística, eliminar al principio de la secuencia, o sea, cuanto antes sea posible, los componentes ya que sean inestables, corrosivos o, bueno, ahí yo siento que la palabra inestable es sinónimo de que sean reactivos químicamente. Ya sea que puedan reaccionar consigo mismos o con algún otro componente de la mezcla. Acuérdense que ya estamos en la secuencia de separación y reacciones las vamos a dejar justamente para los reactores. Ok. ¿Por qué creen que es importante esta primera heurística? Enfocémonos solamente a la parte de componentes corrosivos. ¿Por qué es importante eliminar cuanto antes, separar cuanto antes los componentes corrosivos? Karina.
porque probablemente puedan dañar el equipo en el que están contenidos o los reactores o alguna fuente de alimentación o de transporte. Ok, el equipo sería lo principal, ¿no? Porque habría daños en el equipo o en los equipos de separación. Ok. Sí, ahora, ¿eso querrá decir que entonces cuando hay componentes corrosivos, no puedo de alguna manera protegerlos? Sí, sí, pero pues, bueno, yo sé que muchas de las veces pues se tienen que hacer estudios acerca de qué es lo que se está separando, pero si son inestables químicamente, pues también pueden formar fácilmente algún otro componente que pues pueda provocar Indeseable. algún daño. Ujú. Sobre todo ahí indeseable, ¿no? A lo mejor no necesariamente puede dañar el equipo, pero lo que yo quiero producir ya no lo voy a lograr con el mismo grado de pureza, porque ya hay otras sustancias que están ahí contaminando, por así decirlo, el producto principal, ¿no? Entonces, eso sería respecto a que sean inestables, reactivos químicamente. Dependerá mucho del tipo de reacción, si hay un riesgo o no. Efectivamente, si el producto es por ejemplo, un polímero, ¿no? Si esa reacción indeseable es una polimerización o el producto está en fase sólida, puedo tener problemas fuertes en el equipo porque a lo mejor todo venía en una fase fluido, o sea, líquido vapor, de repente comienza a formarse un sólido, un polímero, pues puedo tener riesgos de taponamiento a lo largo del equipo o en las tuberías subsiguientes. Pero regresando a la parte de corrosivo, Karina, tú dijiste que sí era posible entonces proteger de alguna manera el equipo, porque el componente corrosivo en principio ya existe, no es que con una varita mágica uno lo quite. Ajá. Entonces, ¿qué se te ocurre? O sea, muchos equipos están hechos de materiales metálicos o aleaciones de metales, ¿no? Y entonces ahí obviamente hay un riesgo. Si uno tiene un ácido, pues eventualmente va a haber corrosión en el equipo, se va a ir dañando y eventualmente lo tengo que reemplazar. El tiempo de vida útil del equipo va a disminuir considerablemente. Entonces, ¿qué podríamos utilizar, Karina, para no tener esa corrosión en metales? Bueno, nunca he revisado como información acerca del tema, pero me ¿Qué te ocurre? imagino que quizá deben haber cierto tipo de aleaciones que pues no se corroen tan fácilmente. Puede ser es que bueno, pensaba en algún tipo de recubrimiento, pero creo que no es Sí. como buena idea. No, sí, piensa bien en un tipo de recubrimiento distinto. Ahora, si yo ya dije metales pueden no ser la opción, o sea, efectivamente necesito ver las propiedades a lo mejor de otros metales, pero si yo ya veo como que los metales pueden presentar esa corrosión o bajo ciertas condiciones se pueden oxidar, piensa en otro tipo de metales. En ese sentido, es nada más así como en el súper, ¿qué tipo de recipientes son los que utilizan para ácidos, por ejemplo? Para Vidrio, vinagre, ¿perdón? vidrio, Vidrio puede ser una opción. ¿Qué otro tipo de materiales? acero inoxidable. Te venden en acero inoxidable en el súper, Bueno, no en el súper, no. Pensaba en otro tipo de materiales. A ver, checa el chat, te están ayudando tus compañeros. Polímeros y plásticos. Bueno, Exacto, ¿no? plásticos. Entonces, y es más fácil hacer un recubrimiento de un equipo con polímeros, ¿no? Entonces, obviamente también implica hacer una investigación adecuada de qué polímero conviene, pero se pueden recubrir los equipos en el interior con materiales poliméricos, incluso con materiales cerámicos que sean resistentes a esos componentes corrosivos.
Entonces, no es tanto de que se vaya a dañar el equipo, sino cuando yo veo que está presente ese componente corrosivo, pues tengo ahí la necesidad de tener recubrimientos en las tuberías y en los equipos de todos los equipos por donde pase ese componente corrosivo, y entonces lo que se va a incrementar es el costo. Por eso es que esta heurística nos dice, si hay un componente corrosivo, sácalo del proceso lo antes que se pueda, de manera tal que obvio ese equipo va a tener un recubrimiento y va a costar más, pero ya los siguientes equipos ya no necesitan de ese recubrimiento. Gracias, Karina. Bueno, siguiente heurística nos dice eliminar los productos finales uno a uno como destilados de cabeza, es decir, por el domo. Todo esto está muy relacionado con destilación ordinaria, porque habíamos dicho que destilación ordinaria es la primera opción que consideramos en cuanto a secuencias de separación. Si las propiedades de los componentes de la mezcla no nos permiten aplicar destilación ordinaria, entonces evaluamos otras opciones. Ahora, en general, en el destilado se puede obtener mayor porcentaje de pureza. Y esa es la razón de esta heurística, que nos dice productos finales, o sea, lo deseado, eso que vas a comercializar, de preferencia que salgan como destilados, o en la cabeza de las columnas. Ahora es cuando pueda aplicarse esta heurística, porque lo que tenemos que cuidar es que la termo no se viole. Si la termodinámica indica que ese componente de ninguna manera va a salir por el destilado, pues aunque haya esta heurística, nunca puedo proponer lo contrario a la termo, ¿no? Entonces, si la termo lo permite, que el producto principal salga por el domo de la columna de destilación. Tercera heurística. Nes, ¿podrías leer, por favor? Sí, eliminar lo más pronto posible aquellos componentes de mayor concentración molar en la alimentación. Bien. Nes, ¿alguna razón que se te ocurra para justificar esa heurística? Sí. A ver. Es debido a que como tiene mayor concentración, pues se va a requerir mayor energía para poder separarlos si los dejamos hasta el final. Podría ser una razón. Hay algo más muy relacionado con eso que acabas de decir. Bueno, está en mayor concentración. Entonces, si habláramos de esa sustancia, si habláramos del flujo de esa sustancia a lo largo de la columna, si dejamos que pasen a las siguientes columnas, pues obviamente el flujo de alimentación de cada columna va a ser relativamente grande. ¿Y qué dijimos que era directamente proporcional al flujo de alimentaciones? La presión. Ah, hace dos láminas. Alejandro ya lo puso en el chat. El costo. Costo. Ajá. Sí, que el costo. O podríamos decir el tamaño. Es decir, si yo tengo un flujo grande, necesito un equipo grande, de tamaño grande. Y como es de tamaño grande, el costo también es mayor, ¿no? Entonces, por eso es que nos dicen los componentes de mayor concentración molar en la alimentación, sácalos de la secuencia en cuanto se pueda, porque de esa manera los siguientes equipos van a ser de menor tamaño respecto a si no lo haces, y también los costos de todo el tren van a disminuir. Gracias, Nes. Ok, Alejandro, siguiente heurística, lee por favor. Hacer las separaciones más difíciles en ausencia de otros componentes. Bien, entonces, si todavía es difícil esa separación y le añadimos componentes, pues va a ser más complicada toda
todo el escenario, todos los fenómenos, ¿no? Pueden complicar más la situación. 5, Alejandro. Dejar para etapas subsecuentes en la secuencia aquellas separaciones que producen productos finales de la mayor pureza. Entonces le vamos a ir quitando todo lo que le estorba al producto final, cuidando que la pureza sea relativamente alta. ¿Y la sexta, Alejandro? Esa no la alcanzo a ver bien, me parece como cortada en mi Zoom, pero dice seleccionar la secuencia que favorece cantidades de productos de, y ya no veo ahí. Ok, yo la voy a leer, de domo y de fondos, cuasi equimolares en cada columna. Entonces, de preferencia que la separación sea equimolar. Ajá, que los flujos de salida de cada una de las columnas, la cantidad en número de moles por unidad de tiempo sea similar en el domo y en el fondo. Y eso tiene que ver un poquito con tratar de que no haya columnas de tamaños demasiado variables, o sea, que no me quede una columna chiquitita y después una columna gigantesca. El tamaño de las columnas va directamente proporcional al flujo de alimentación. Entonces, si los flujos son más o menos similares, más o menos el tamaño de las columnas va a ser similar. Ajá, con eso tiene que ver, y es en la medida de lo posible. Todo depende de la composición inicial de la mezcla a separar y de lo que indique la termodinámica, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que me dijeron que si pongo texto muy abajo en el PowerPoint, no se ve. De todas maneras, aunque todavía no lo he subido, ya que terminemos de revisar este PowerPoint, el PDF correspondiente va a estar también en el aula virtual. Bueno, la vez pasada ya hablamos respecto a factores que afectan las distintas operaciones de separación, así como la parte o ciertos factores que tienen que ver. Ay, no encuentro. Estoy perdido aquí con mis archivos, pero me estoy peleando tratando de reanudar la alimentación y no puedo. Ahí voy. Bueno, entonces una de las últimas gráficas que revisamos la sesión pasada tenían que ver, por ejemplo, con la madurez de las distintas tecnologías respecto al uso, y decíamos de lo que más se ha desarrollado y de lo que más se tiene conocimientos es de la destilación ordinaria, que en esta grafiquita está aquí en la parte superior derecha. Y nos faltó revisar también información de una tablita que también aparece en el capítulo 1 del CIDER, que tiene que ver con la facilidad de escalamiento, la facilidad de llevar estos procesos a mayores tamaños o de trabajar con ellos a nivel laboratorio, pero también a nivel planta piloto o a nivel industrial. Y veíamos que esta facilidad, el orden en el que aparecen los distintos métodos de separación, ese orden pues tiene mucho que ver con, sí, con cuánto se conoce de las operaciones, pero nos da este listado, ¿no? Lo más fácil es la destilación ordinaria respecto a escalamiento, y va aumentando en cuestión de no facilidad, o bueno, se va complicando esa situación conforme vemos otras
operaciones hacia la parte baja de esta tabla, ¿no? Entonces, uno de las complicaciones que hay en la permeación o en la separación por membranas en esta parte de escalar es que se requiere volver a aumentar la presión entre una etapa y otra. Y después ya vemos que especialmente las últimas dos operaciones, la cristalización y el secado, ya el escalamiento no es fácil o no es conveniente. Ajá. Aquí tengo un error en el PowerPoint. Ajá. No es conveniente. Y también tenemos información de si se necesitan ciertas unidades en paralelo, o sea, contar con otros equipos ya para la operación. Vemos que en destilación ordinaria, en absorción, destilación extractiva y azeotrópica, no es necesario contar con estas unidades en paralelo. En la extracción líquido-líquido a veces, y a veces es porque tenemos que regenerar eventualmente el líquido, y entonces mientras se realiza la regeneración del solvente, seguimos operando con esa segunda o tercera unidad que se tenga en paralelo. En la permeación casi siempre se requieren unidades en paralelo porque las membranas también hay que regenerarlas. A veces se saturan y entonces es importante contar con dos sistemas. Uno que esté en limpieza y el otro que esté propiamente en operación. En absorción también está aquí la nota de que se requieren unidades en paralelo para poder regenerar los equipos, y en cristalización y secado a veces se necesitan unidades en paralelo porque se tienen que limpiar los equipos, pues, principalmente, ¿no? Entonces ahí es por limpieza, en ese sentido ocurriría la regeneración, o en eso consiste. Bien. ¿Dudas hasta ahorita de lo que llevamos, cubierto de información, de lo que hemos mencionado en esta sesión o en alguna otra sesión? Ya saben, si hay dudas, manos arriba. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito. Ahora con la parte de termodinámica. Respecto a termodinámica, Rocío, ¿cuál es la importancia de estudiar el equilibrio físico de fases? ¿Cuál es la importancia para los ingenieros químicos de esa información que nos da el equilibrio físico? Pues para saber si nuestro sistema se puede llevar a cabo en una sola temperatura y a una misma presión, ¿no? Ok, entonces nos permite, la termodinámica nos da información de si un proceso es posible o no, ¿no? Eso si analizáramos el delta G, ¿no? Dependiendo del valor del delta G de un proceso, podríamos decir, ¿es espontáneo, no es espontáneo, está en equilibrio? Y respecto al equilibrio de fases, ¿qué sería lo más importante, Rocío? Lo más importante en cuanto a... ¿Para qué nos sirve en cuanto a aplicación? ¿Para qué lo utilizamos? No se me ocurre nada. ¿Nada? ¿Entonces no sirve o qué? ¿Para qué los hacemos estudiar termo 1, termo 2? A ver, vamos a ver si hay otras ideas, Rocío, que nos ayuden un poquito. Ajá. Jackson. ¿Ya estás ahí, Jackson? ¿Sí puedes habilitar tu micrófono?
Ya en el chat parece que está. ¿Cuál sería la importancia, Yaxem? ¿Podrías escribirla en el chat? ¿O para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad del equilibrio de fases? Para ver el cambio de energía del sistema. Cambio de energía del sistema. Pues lo podríamos relacionar al equilibrio de fases, sí, con cambios de energía, con cómo están las entalpías de cada una de las fases, pero no es lo principal, creo yo, de la información que obtenemos con el equilibrio. ¿Cómo cambia el potencial químico de los elementos y cómo el tiempo afecta? A ver, aquí aguas. Tiempo no está tiempo no tiene nada que ver con termo. Termo nunca nos dice en cuánto tiempo va a ocurrir. Eso es parte de la cinética de los procesos, ¿no? Y eso es algo importante a aclarar. Termodinámica, pues a veces nos dice si es posible o no es posible un proceso, pero no cuánto hay que esperar para que se lleve a cabo. Entonces, tiempo no. Ahora, ¿cómo cambia el potencial químico de los elementos? Eso, digamos, yo diría que son las bases para analizar o para estudiar el equilibrio, pero no es tanto la aplicación. O sea, como que todavía siento como que no llegan a ¿para qué me sirve? ¿No? A ver, vamos a escuchar a Alejandro. Bueno, pues a mí se me ocurre que para cómo saber el equilibrio térmico es para más o menos saber cuánta energía necesitamos para poder separar las fases. ¿Cuánta energía poder necesitamos? Esa es la utilidad del equilibrio físico. A ver, me gustó más la respuesta de Ariadna. La termodinámica nos indica hasta qué punto se puede llevar a cabo la separación en un proceso. Es decir, si de alguna manera el que se creen estas fases o el que uno fuerce un sistema a que tienda hacia el equilibrio, puede no llegar al equilibrio. Pero uno va a intentar llevarlo a esas condiciones de equilibrio y en esas condiciones de equilibrio uno analizaría, obviamente, cuál es la composición, que es también la información que nos está dando Jesús, ¿no? Nos habla del proceso de separación, de la composición, nos permite conocer cuál es la composición en esa condición, pero es una condición límite. Por eso me gustó en el texto de Ariadna en el chat, nos dice hasta qué punto puedo llevar a cabo. O sea, ahí nos está dando implícitamente la idea de un límite. No puedo pasar del equilibrio, no puedo ir más allá del equilibrio. Aunque lo intentara, no puedo. Entonces, en un proceso puedo intentar acercar al equilibrio o lograr que se lleguen a esas condiciones de equilibrio, pero ya es el límite. No puedo ir más allá de esas condiciones que nos indica el equilibrio. Algo similar ocurriría si habláramos de equilibrio químico. El equilibrio químico también nos dice cuáles son esas condiciones límite en las cuales ocurriría la reacción. No puedo ir más allá de esa conversión al equilibrio. Y de cualquier manera, termo, tanto en el equilibrio físico como en el equilibrio químico, no nos dicen cuán rápido ocurre. Si hablara de transformaciones químicas, necesito estudiar la parte de cinética química para ver cuán rápido ocurre. Y entonces sí ya analizo en qué reactor y en cuánto tiempo y en qué dimensiones del reactor. Pero
El tiempo no está relacionado con la termo, ¿no? Entonces, nos va a dar esa información esta información límite que es importante en los procesos de separación y en la composición. Jesús, no sé si sigues escribiendo porque siento que lo que está ahí en el chat quedó como a la mitad, ¿no? Nos habla del proceso de separación, la composición y ello. El ello fue lo que me hizo pensar, ok, ya pusiste que no. El ello dije, ¿será que hay más información o hasta ahí? Bueno, entonces esa es la importancia de la parte termodinámica. Les voy a volver a compartir pantallita. Bueno, entonces cuando tenemos sustancias puras, la termo también analiza el equilibrio de fases de esas sustancias puras y los resultados de ese análisis lo puede estar representado en distintas formas. Un tipo de gráficas son estas de presión-temperatura. Ahí tenemos el resumen del equilibrio de fases. Tenemos distintas zonas. Ya hablamos un poquito en alguna otra sesión, ¿no? Hay varias áreas o zonas, ¿no? Tenemos la región del sólido, la región líquida, la región del vapor, por acá la región del gas, una región que sigue siendo acá de fluidos, pero en general de fluidos supercríticos. Aquí está el punto crítico, el punto triple, y estas curvas justamente lo que están representando es el equilibrio de fases. Tenemos una curva relacionada con la sublimación, una curva relacionada con la fusión, otra con la evaporación o la vaporización. Y bueno, para componentes puros, esta sería una representación que nos resume toda la información de equilibrios de fases. Hay otras representaciones que incluyen otras propiedades termodinámicas, como los diagramas presión-entalpía, donde tenemos muchas otras curvas que nos dan información sobre la entalpía, sobre el volumen molar o bien la densidad molar. Propiedades termodinámicas, además de la entalpía, como la entropía. Bueno, están mucho más completos, obviamente, esos diagramas. Y también son un resumen de propiedades termodinámicas para sustancias puras. En el capítulo 1 del CIDER, pues ustedes encontraron información sobre distintas propiedades termodinámicas a manera de repaso, y esas propiedades están relacionadas con el equilibrio de fases. Tenemos el potencial químico, y su definición es la parcial de la energía libre de Gibbs respecto al número de moles del componente I, a presión, temperatura y número de moles de los otros componentes constantes. Esas tres propiedades se mantienen constantes al tomar esa parcial. Entonces ahí vemos, bueno, que los cambios de la energía libre de Gibbs respecto al número de moles de un componente, eso sería el potencial químico. Otra definición la vemos en la fugacidad parcial. Tenemos ahí la concentración y luego tenemos una exponencial justo del potencial químico respecto a RT, ¿no? Entonces ahí tenemos como la fugacidad parcial depende de la temperatura y es una ley tipo Arrhenius. El coeficiente de fugacidad de especies puras, ahí lo que estamos haciendo es una comparación entre la fugacidad del componente respecto a la presión total. Ese coeficiente de fugacidad justamente nos ayuda a hacer una corrección de la fugacidad cuando tenemos las sustancias en mezcla, ¿no? Entonces, eso lo vamos a utilizar cuando estimemos la fugacidad parcial.
Y luego aquí tenemos información respecto a qué es igual la fugacidad, el coeficiente de fugacidad parcial, ya en una mezcla. Si tenemos un vapor o un líquido, también tenemos la definición de a lo que llamamos la actividad, que sería, en este caso, un cociente de fugacidades, la fugacidad parcial del componente I respecto a la fugacidad de I en condiciones estándar, y el coeficiente de actividad, que nuevamente es un parámetro que sirve para corregir la parte del término de concentración cuando especialmente las mezclas de sustancias no son ideales. Entonces, todos los términos de interacciones intermoleculares están impactando o están de alguna manera incluidos en lo que es el coeficiente de actividad. En el equilibrio físico podemos obviamente tener más de una fase. En muchos de los sistemas que analizamos se consideran solo dos fases, ¿no? Hablamos de equilibrio líquido-vapor, de equilibrio líquido-líquido, pero podrían estar más fases involucradas. Y en ese caso, pues lo que analizamos o para llegar a condiciones de equilibrio físico, lo que se estima, lo que se calcula es la energía libre de Gibbs del sistema, y se ve cuando esa energía libre de Gibbs es un mínimo. De esa operación de minimizar la energía libre de Gibbs es que como resultado se obtiene que de las fases que coexisten, la fugacidad de cada uno de los componentes en cada una de las fases, la fugacidad parcial va a ser igual. Entonces, esto es una condición de equilibrio, es una forma de la condición de equilibrio. Si tuviera la fase alfa y la fase beta, obviamente esas dos fases tienen que tener equilibrio térmico. Si no hay equilibrio térmico, no hay equilibrio físico de fases. Y una forma de decir las fases están en equilibrio sería que la fugacidad del componente I, la fugacidad parcial del componente I en la fase alfa sea idéntica a la fugacidad parcial del componente I en la fase beta. Si hubiera más fases, pues se incluyen los términos para las otras fases. Entonces, en esta notación, el superíndice lo que significa es cada una de las fases, alfa, beta, gamma, esos son fases. Y el subíndice, en este caso el I, son sustancias, representa el componente. Entonces, ahora me gustaría hacerles una pregunta respecto al equilibrio de fases o físico. Mauricio, cuando se presenta el equilibrio de fases, vamos a centrarnos en un ejemplo, en el equilibrio líquido-vapor. ¿Será que las moléculas se encuentran estáticas? ¿Se logra que las moléculas estén estáticas? ¿Qué podrías comentar al respecto, Mauricio? Pues yo digo que no, porque realmente pues, las moléculas nunca están estáticas, ¿no? Ok, entonces están en movimiento. Y si yo lograra de alguna manera tener una fotografía del sistema con sus dos fases, y yo digo, ok, ya identifiqué qué moléculas están en el líquido y qué moléculas están en el vapor. Pasa el tiempo y tomo otra foto del sistema. ¿Será que las mismas moléculas todo el tiempo están en la fase líquida? No. No. Ok, entonces algunas moléculas pasan a la fase vapor y otras moléculas están pasando a la fase líquida. El proceso, o sea, aunque el sistema esté en equilibrio, si hablamos de las moléculas, hay ahí una situación dinámica, ¿no? Entonces hay transporte de una fase a otra. Pero ¿qué sería lo principal que me definiría que hay equilibrio de fases, Mauricio? Pues yo más que nada lo fijaría por la parte que
a través del tiempo no cambia lo que hay en el líquido y en el vapor. Y no tanto en que digamos las moléculas, sino en que si algo pasa al vapor, del vapor lo mismo va a pasar al líquido para que no haya una descompensación. Ok, la misma cantidad de moléculas que se evapora sería la misma cantidad de moléculas que se condensa. No las mismas moléculas, las cantidades, ¿cierto? Sí, claro. Ok, entonces hablaríamos de que se logra ese equilibrio cuando la velocidad de evaporación se iguala con la velocidad de condensación y por lo tanto, si el sistema sigue en equilibrio de fases, conforme pase el tiempo, la composición de cada fase no va a cambiar, ¿cierto, Mauricio? Exacto. Ok, entonces, por eso en algunas definiciones de equilibrio van ustedes a encontrar como parte de la descripción que conforme pasa el tiempo, algunas propiedades del sistema se mantienen constantes. Por ejemplo, la composición, ¿no? Entonces, el sistema mantiene constantes las propiedades, pero no significa que el sistema esté estático. Eso es algo importante a tener en cuenta. Gracias, Mauricio. Bueno, entonces decíamos que una de las condiciones de equilibrio de fases, pues son estas ecuaciones, ¿no? La primera que decíamos que era la igualdad de la fugacidad parcial del componente en cada una de las fases. Y tenemos abajito en el segundo renglón la definición de la fugacidad parcial de I en la fase alfa, ¿no? Entonces tenemos la fracción, es un producto de tres propiedades. La fracción parcial del componente, la fracción molar del componente I en la fase alfa, luego tenemos el coeficiente de actividad del componente I en la fase alfa, y al final la fugacidad del componente puro I en la fase alfa, o en el estado de agregación de la fase alfa. Y tenemos acá desglosado si la fase alfa fuera líquido, si la fase alfa fuera vapor, si la fase alfa fuera un sólido. Si la fase es un líquido, la convención que vamos a tomar es que XY representa la fracción molar del líquido. Tenemos el coeficiente de actividad de I en esa fase, en el líquido, y la fugacidad se está transformando en la presión de vapor del componente I. Entonces, P estrella es presión de vapor de I. Luego, si la fase fuera vapor, la fracción molar la vamos a representar con una Y. Y de I es la fracción molar de I en el vapor. Dependiendo de las condiciones del vapor, vamos a tener el coeficiente de fugacidad de I en esa fase vapor. Tenemos aquí el coeficiente de fugacidad de I y la presión total de esa fase. La presión total del sistema. Bajo ciertas condiciones, dependiendo de cuál es principalmente el intervalo de presiones, puede ser que estos dos factores, tanto el de actividad como el de fugacidad, se puedan simplificar. Entonces, especialmente a presiones bajas, menores a 5 atmósferas, podemos considerar gases ideales y terminamos con expresiones en las que no aparecen ni el coeficiente de actividad ni el coeficiente de fugacidad, ¿no? Bueno, ya están pasando creo que los helados por aquí por mi casa. Supongo que alcanzan a escuchar la musiquita. Si la fase fuera sólida, y especialmente si el sólido fuera puro, es decir, la fracción molar de I fuera 1, entonces la fugacidad parcial de I en esa fase sólida es simplemente la presión de vapor de I, pero es una presión de vapor para el sólido.
Recordemos que hay presiones de vapor para líquidos y para sólidos. Bien. Liliet, recuérdanos qué es la presión de vapor. Es bueno, se utiliza o se saca con la ley de Antoine. ¿Pero qué es? ¿Es una propiedad? ¿Es intensiva o es extensiva? ¿Intensiva? No. Intensiva sí. Ajá. Depende de la sustancia, pero no depende de cuánta sustancia haya. ¿Y sería la presión ejercida por quién? ¿Para qué? ¿Por la presión atmosférica o la temperatura? No. La presión atmosférica, no. La presión, si estamos hablando, por ejemplo, de un sólido, su presión de vapor sería la presión que ejercen las moléculas del sólido en la superficie para pasar a la fase vapor. Y si estuviéramos hablando de un líquido, la presión de vapor sería la presión que ejercen las moléculas del líquido en la superficie para pasar a la fase vapor. Bien, gracias, Liliet. Esos términos ya los habíamos visto en otra sesión. Ya que no se les olvide, por favor. Bueno. Por el tiempo, me gustaría entonces que pasemos a ver si hay dudas de los ejercicios. Yo el día de ayer les envié el enunciado de 2 ejercicios que van a tener que resolver, pero pues primero tengo que ver si son claros los ejercicios, si hay algo que no se entienda. Estos son los 2 ejercicios. Uno que habla de un tren de 2 columnas de destilación para separar una mezcla de alcoholes y se piden ahí 4 valores, ¿no? Son 4 incisos. Y 2, seguimos hablando de destilación ordinaria, pero van a aplicar las heurísticas que vienen en el capítulo 1 del CIDER y que además mencionamos el día de hoy. Y vienen aquí indicados flujos molares, puntos de ebullición. Entonces, mi pregunta es, ¿hay dudas en esas instrucciones, en esos enunciados? Si hay dudas, levanten mano. Porque se van a enfocar en resolver, obviamente, esos 2 ejercicios. Y los van a resolver para la siguiente sesión. Además que yo espero que si no han terminado su repaso de equilibrio de fases, teorema de Duhem, todo lo que les dejé respecto al repaso de principalmente termo 2, entonces, pues, para la siguiente sesión ya debe estar terminado ese repaso. Fernando. Sí, profe, bueno, estaba resolviendo el primero y son 2 columnas, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo hice fue que arriba en el del domo solo sale, sale el metanol que queremos al 98 de pureza, ¿no? Entonces la corriente de abajo esa corriente es la entrada que va a ser para la otra torre, ¿no? Bueno, para la otra torre. Para la otra torre, sí. Ahora, a lo mejor no te entendí bien, pero si tú dices el metanol sale con un 98% de pureza, significa que no sale solito en el domo. Ah, no, sí, exacto. Bueno, dice que sale con etanol y aparte esos se descartan, ¿no? O sea, solo tenemos arriba los 2 productos, esos 2 Claro, y abajo claro. Pero estaba viendo que entonces en la corriente de abajo de la primera torre no entra metanol. En la corriente de abajo, pues no se va a ir el metanol. Pero, o sea, no importa porque arriba, pues,
como no está 100% puro, me imagino que abajo, o sea, quedó algo, ¿no? O también lo descartamos porque dice que las salidas de la torre 2 no sale. O sea, lo que creo es que entonces Ahí tampoco hay una serie de suposiciones, ¿no? Para Ajá. simplificar, obviamente, la situación. En sentido estricto, tendríamos que analizar el equilibrio y ese nos diría así como cuál sería la posible composición tanto del destilado como de los fondos. Ajá. Pero es importante que hagan uso de esas suposiciones, que las apliquen, ¿no? Dice ahí claramente, el destilado en la primera columna no va a tener los propanoles. Ajá. Entonces quiere decir que obviamente si no están en el destilado, están en los fondos. Y para la segunda columna, ajá, los fondos de la segunda columna pues no contienen metanol. Eso tiene que ver también con lo primero. Ajá. El destilado de la segunda columna no contiene metanol, ¿no? Entonces, ya nos está ahí diciendo en esas suposiciones que a la segunda columna, obviamente, no pasó el metanol. Sí. Entonces, Bueno, sí es lo que habías puesto, Ajá. Pero lo que me habías considerado. como pensaba que no salía 100% el metanol en la primera destilación, pues me quedaba la duda si sí salía abajo, bueno, en el producto. A la segunda columna no pasa el metanol, pero como bien dijiste hace rato, no sale puro, pero porque tiene otro alcohol, no tanto porque parte del metanol se haya ido a la otra columna. Ah, Uh-huh. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, yo no sé. No, ok, gracias. Entonces, ya saben, para siguiente sesión respondan esos dos ejercicios. Los vamos a revisar aquí en sesión de Zoom. Y si no han terminado repaso de termo, por favor que ya esté. Ajá, porque a mí me interesa sobre todo que toda la información de termo ya sea una cuestión de aplicar. Que yo les diga, a ver, con base en termodinámica, estima composición o estima alguna propiedad. Uh-huh. Bueno, pues por hoy eso es todo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.